Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Les voy a pedir un vasito de agua, los chicos, ibuprofeno, oxígeno, Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, pudiendo alabarle, adorarle, reconocerle. Los chiquitos, sí, también le van a dar ibuprofeno a los chiquitos también, así que quédense tranquilos. Una semana con muchas pestes dando vueltas, Tenemos muchos hermanos que tal vez están pasando momentos difíciles de salud, estemos orando por ellos, para que Dios pueda ser propicio y prontito podamos tenerlos con nosotros. Recuerdo entre ellos, ayer subíamos al grupo de la iglesia el hecho de estar orando por la mamá de Fer Sendon. No sé si está Fer acá, lo vi, gracias a Dios, ayer salió bien la intervención. Así que estemos orando. También recordamos a Lilian, pedirles quizás que estén orando específicamente. Les tienen que, de la obra social, habilitar unas prótesis. Si Dios quiere se la dan prontito, el martes ya la intervendrían. Tiene más o menos en total unos 2 meses de rehabilitación, así que les pedimos que estén orando. Son muchos los dolores, ha estado en la semana con morfina. Así que bueno, no la sacan del sanatorio para agilizar las cosas, así que les pedimos que estén orando. Quizás hay más personas que yo no tengo en mente, no sé si con situaciones tan graves, pero sí pasando momentos difíciles, y es bueno poder estar orando unos por otros para que realmente podamos ver la mano de Dios en cada situación, gracias Bebo, que nos toca vivir. En esta mañana vamos a intentar, hay un montón de cosas para decir, y bueno, vamos a ver cómo las podemos concentrar. Hablamos de libertad financiera. No estamos haciendo alusión a ningún partido político, ¿no es cierto?, ni ninguna ideología política, sino simplemente a una cuestión que a todos nos involucra en medio de las situaciones económicas y financieras que en el país nos tocan vivir. Muchas veces nosotros, como parte de este país, vivimos en medio de turbulencias. Cuando vos arrancás la semana, empezás a leer el diario, empezás a escuchar los noticieros de lo que continuamente se habla, de qué cosas son, y escuchamos de la inflación, escuchamos el tema del dólar, escuchamos acerca de los precios. Está ahora más que nunca de moda todo tipo de protesta, y aquellos que tienen que ir hacia capital lo tienen que padecer de manera continua. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, queridos hermanos, un tiempo financiero muy complicado y muy complejo, que ese tiempo financiero muchas veces nos condiciona, y yo anotaba ahí algunas cosas a nivel introductorio. Hay un contexto económico que nos asusta. Cuando vos vas a otro lado, nosotros tuvimos la posibilidad con Lore de estar en Ecuador por el tema del campamento GEA, y claro, enseguida lo que te preguntan es ¿cómo hacen para vivir ustedes? El colectivo hace años que sale lo mismo, la nafta hace años que sale lo mismo, y vos le tenés que tratar de explicar que vos saliste de Argentina y las cosas salían una cosa, y cuando volvés a Argentina ya es otro precio. Es algo que intelectualmente no están acostumbrados. Y yo le decía al muchacho que nos invitó, ¿y cuánto hace que la nafta está al mismo precio? Me dice, no sé, ya perdimos la cuenta, 2, 3 años hará que la nafta está al mismo precio. Y a nosotros no nos mantiene la nafta de precio de mes en mes. Entonces la gente que está alrededor nuestro se pregunta, ¿cómo hacen los argentinos para vivir? Entonces yo tengo la explicación lógica: somos campeones mundiales de fútbol, somos campeones mundiales de supervivencia. Es así, siempre le vamos a buscar el lado bueno. Ahora, hay un contexto económico que nos asusta. Eso genera una conducta, anotaba yo, experimental en cuanto a las finanzas, que nos asfixia. Y claro, muchas veces quizás vos no lo manifestás a 4 vientos, pero muchas veces estás preocupado. Si sos padre de familia, estás pensando cómo vas a llegar a fin de mes, quizás no querés preocupar a los seres queridos, al núcleo familiar que está cerca tuyo. Pero claro, nos involucramos en una cuestión experimental cada día que nos termina asfixiando.
y nos impulsa muchas veces a tomar todo tipo de decisiones que creemos que van a ayudar a poder tener un poco de libertad, y no nos terminamos dando cuenta que eso lo único que hace es asfixiarnos y meternos en un callejón que uno pudiera llegar a decir aparentemente es un callejón sin salida. Pero en esta mañana, y como hemos intentado hacer la semana pasada, hemos hablado de algún principio. La semana pasada Nacho nos decía que bueno, el principio tiene que ver con el lugar que el dinero tiene en el corazón. Y quiera Dios que si en esta semana vos te diste cuenta que el dinero no ocupaba en tu corazón el lugar correcto, lo hayas podido acomodar. Pero en esta mañana, en este tiempito que vamos a compartir, vamos a ver un consejo escritural que en esta mañana nos aliente. Porque todos estamos inmersos en situaciones difíciles. Todos tenemos la misma cantidad de días en el mes, y quizás algunos más, otros menos, todos llegamos más o menos hasta la misma altura del mes prolijo. Y pareciera ser que la fe se agiganta los últimos días del mes, ¿no? Del 20 al 30 es como que vivís en las nubes pidiéndole al Señor que se manifieste. Ahora, hay consejo en la Escritura que nos tiene que alentar. Y lejos de pensar en la manera que otros piensan y otros practican la Biblia, no creemos en la prosperidad como muchas veces se enseña. Sí creemos que Dios es un Dios próspero y que si vos y yo le obedecemos para nuestra vida, va a haber cosas buenas. Y es ese consejo en la Escritura que en esta mañana vamos a tratar de poder discernir. Ahora, nosotros la semana pasada hablamos de principios, definiciones. Hoy vamos a hablar de quizás peligros que el dinero trae a la vida. Descuidos, distracciones que muchas veces el dinero trae en la vida. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros muchas veces emprendemos, muchas veces está relacionado al dinero. Por eso vamos a intentar ver juntos quizás un versículo que está en 1 Timoteo, no sé si Debbie lo podés poner en la pantalla, 1 Timoteo, capítulo 6, vamos a leer primero el versículo 10. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10, es un versículo que la semana pasada Nacho referenció. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor ¿a qué cosa? Al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El problema no es el dinero, nos explicaba Nacho. El inconveniente, queridos hermanos, muchas veces se presenta cuando nosotros establecemos una relación amorosa con el dinero. Y toma un lugar en nuestros corazones que Dios no aprueba, y esa relación termina siendo una relación peligrosa. Ahora, el verso que nosotros vamos a ver es el anterior, el verso 9. Y vos fíjate qué es lo que dice. Pero los que quieren, los que desean enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Este es el verso que vamos a tratar en estos minutos de poder estudiar y poder entender. Y yo te lo quiero mencionar, o lo vamos a dividir en tres partes. La primera tiene que ver con aquellos que quieren enriquecerse. Y lo primero que yo anotaba ahí en mis apuntes es que hay una escalera descendente en la vida cuando nosotros no entendemos lo peligroso que es el dinero. Y lo primero que el dinero hace es que te desenfoca. Porque ¿qué es lo que dice? Los que quieren, ¿qué cosa? Enriquecerse. ¿En qué contexto viene hablando? Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué cosa? De contentamiento. ¿Qué es lo que dice el escritor? Le dice a Timoteo, vos teniendo sustento y abrigo tenés que estar ¿cómo? Contento. ¿Sabés cuál es la idea? Tenés que vivir una vida satisfecha, tenés que vivir una vida plena. ¿Sabés por qué? Porque dice que hay personas dentro del pueblo de Dios, dentro de la sociedad de fe, que ponen su deseo y su anhelo en poder enriquecerse. Ahora, no es malo
el hecho de querer prosperar. Yo esto lo quiero dejar bien en claro. El problema, lo malo, radica cuando nosotros eso lo buscamos de una manera desmedida. Y es ahí en donde la vida empieza una escalera descendente que lo primero que hace es desenfocarnos. Yo anotaba ahí, quizás la versión Reina Valera dice los que quieren enriquecerse, la NTV dice pero los que viven con la ambición continua de hacerse ricos. La palabra clave en este lugar tiene que ver con el deseo. Y es ahí en donde, querido hermano, querida hermana, querida amiga y amigo, vos y yo nos tenemos que preguntar cuál es ese deseo íntimo que tenemos en nuestro corazón en relación a las cosas materiales. La Biblia está llena de promesas para nosotros. Dice, ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué va a pasar? Todas las demás cosas van a ser, ¿qué? Añadidas. Ahora, esto pareciera ser un versículo para unos pocos. Pareciera ser una promesa para algunos que tienen quizás un poquito más de lucidez que otros. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos invita a todos aquellos que somos parte de la familia de la fe a entender esto. Nosotros realmente, queridos hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Ahora, no te lo digo como alguien que lo haya ya alcanzado. De manera continua, con diferentes cosas, el Señor me tiene que seguir humillando y me tiene que seguir mostrando que este versículo es un versículo real y que hoy día se sigue haciendo patente. Ahora, nosotros tenemos que ver la teología en el buen sentido de la palabra para ver cómo impacta en nuestra vida cotidiana. Hay algunas cosas que con Lore venimos hablando, venimos trabajando, venimos pensando de cara a futuro, en el hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Vos vas sintiendo, nos vamos acercando a los 50, ¿no? Y quieras o no, o sea, no es una crisis, pero vos empezás a ver la vida de otra manera. Porque vos ya vas viendo que es menos lo que te queda por transcurrir que lo que transcurriste. Y no es un problema porque es el ciclo natural de la vida, pero sí es un problema cuando vos lo analizás en función de las cosas que Dios quiere que vos hagas. Y es por eso el hecho de decir, bueno, el tiempo que nos quede, tratemos de utilizarlo al máximo en relación a aquellas cosas que entendemos de parte de Dios que nos ha pedido para hacer. Y claro, en el caso nuestro hay muchas de esas cosas que tienen que ver con el servicio, tienen que ver con la obra y con poder reproducir aquellas cosas que Dios ha hecho de manera milagrosa entre nosotros en otros lugares. Y te queda menos tiempo. Y muchas veces cuando vos pensás en lo que tenés que hacer, vos decís, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque la mayoría de las cosas que tenemos que hacer, ¿con qué se hacen? Con plata. Ahora, es como un callejón sin salida, porque Dios te dice, bueno, vos tenés que buscarme a mí, vos tenés que organizar tu vida en relación a mí, pero vos tenés que tener cuidado de no querer enriquecerte. Tenés que tener cuidado porque el dinero muchas veces te desenfoca y no te permite tener el punto comparativo correcto en la vida. La palabra tiene que ver con aquellos que toman decisiones condicionados por lo que ven en otro. Y vos a veces ves personas que viven cerca tuyo, que transitan la vida cerca tuyo, y vos lo ves cómo prosperan, ¿viste? Y vos decís, che, ¿qué pasó? Llegamos tarde al reparto de bienes. Siempre le cae al otro, ¿no? Nunca para mi rancho. Y Dios es tan amplio que se encarga de hacer las cosas de diferente manera. Ahora, el problema ¿cuál es? Cuando yo tengo el punto comparativo con lo que le pasa al otro. El punto comparativo tiene que estar con lo que Dios nos dice en su palabra, que es lo que nunca falla. Y claro, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuidado Timoteo, porque el dinero te puede desenfocar. ¿Te acordás cuando en el Antiguo Testamento se daban ciertas instrucciones para los reyes de Israel? ¿En qué tres cosas no debían depositar su confianza? ¿Te acordás qué era lo que no tenían que tener ahí en la vida de Salomón? Muchos ¿qué? Muchas mujeres. Vieron que la mujer es un problema, ¿no?
No, es buena la mujer, es linda la mujer. Tu mujer es linda, mi mujer es linda, vamos a aclarar, ¿no? No tenían que tener muchos ¿qué? Muchos caballos. Y no tenían que tener ¿qué cosa? Muchas riquezas, mucho dinero. Esto Salomón se lo llevó puesto. Tuvo 1000 mujeres, no tuvo 10, 1000 mujeres. Por consecuencia, 1000 suegras. Así que empezó la debacle, salvo yo, que tengo la mejor suegra del mundo, la tengo acá en primera fila si no estamos en problemas. Una flota de caballos y carruajes impresionante y tenía una cantidad de dinero, joyas, oro, incalculable. ¿Qué fue lo que pasó? Terminaron desviando su corazón. ¿Por qué? Porque esas cosas te desenfocan. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses, he aprendido a tener mucho, pero he aprendido a tener ¿qué cosa? Poco. Pareciera ser que nosotros en el único momento que tenemos que aprender es cuando tenemos poquito. Cuando tenemos mucho es como que nos independizamos. Y el apóstol Pablo dice, no, ojo, porque el dinero es peligroso. Y vos lo primero que tenés que entender es que el dinero, aquellos que ponen un deseo en poder enriquecerse, entablan una relación amorosa con el dinero, tienen que tener cuidado porque el dinero te desenfoca. Querido hermano, tenemos muchas cosas por delante para hacer para el Señor. Tristemente necesitamos dinero para poder hacerlo. Pero en su palabra entendemos y encontramos que es algo peligroso, de lo cual vos y yo nos debemos cuidar, porque eso te desenfoca y muchas veces te impulsa a involucrarte en un montón de cuestiones que más que acercarte a lo que Dios quiere, te alejan. Porque vos crees que el secreto está en conseguir dinero, cuando el secreto está en ser obediente al Señor. Y por eso muchas veces pensamos que hacer horas extras es la solución, tener un segundo o un tercer trabajo es la solución, y no nos enfocamos en lo que Dios nos pide inicialmente, que tiene que ver con una cuestión de administrar sabiamente las cosas que Dios nos da. Y cuando lo que Dios nos da quizás no sea suficiente para lo que tenemos que enfrentar, tenemos que pedirle a Él para que nos provea, quizás lo haga a través de una changa, a través de un trabajo, a través de una ofrenda de una manera milagrosa. Pero no tenemos que permitir, queridos hermanos, que el dinero nos desenfoque. Hace poquito, cuando hicimos el viaje, y esto te lo voy a contar a nivel referencial, teníamos que cubrir un pasaje. A mí, como me invitaban, a mí me daban el pasaje, pero teníamos que conseguir el pasaje de Lore. Así que estuvimos orando, trabajando, haciendo algunas cosas, algún ahorro, pero teníamos un descubierto. Así que empezamos a averiguar, a decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Un día, viste que vos entrás a la cuenta del banco, viste que son esas cuentas de banco que se abren una vez, pagás todos los impuestos y no te queda más nada, ¿no? No es una cuenta de banco que se mueve mucho. Un día me meto en la cuenta de banco y veo que había mucha plata que era imposible que yo tuviera. Así que cerré, volví a abrir, digo, a ver si me metí en la cuenta de otra persona. Volví a abrir y había entrado un dinero que no sabía de quién era. Lo llamé a Jochi, digo, Jocho, mirá, me entró esta plata. ¿Hay forma de saber de quién es, si se equivocaron, si la tengo que devolver? O sea, algo, digo, porque no me figura absolutamente nada. Yo no lo había compartido con nadie esto. Y Jochi me dice, mirá, es medio complicado. Encima habían sido 2 transferencias. Me dice, si la persona se equivocó con la primera, no te va a mandar la segunda. Así que yo estuve más o menos 10, 15 días sin tocar la cuenta, ¿viste? La abría para ver si la plata estaba o no estaba, a ver que no haga ningún lío, ¿no? Ahora, después, ¿sabes qué entendí? Entendí que Dios no estaba pidiendo ciertas cosas y que yo no le había dicho a nadie, no sé ni quién tiene los datos de esa cuenta. No sé siquiera si fue una equivocación y no tengo una persona a quien poder agradecerle eso.
pero el dinero estaba justo que necesitábamos para terminar de cubrir el pasaje. Ahora, si hubiera sido por mí, yo hubiera hecho un montón de cosas. Pero el Señor de manera continua te dice, Horacio, cuidado, y los que me conocen saben que me gustan los negocios, me gustan las inversiones, me gusta hacer dinero, hay veces que hasta tengo facilidad. Pero yo tengo que ser cuidadoso porque a mí también muchas veces el dinero me desenfoca. Y cuando pasan ese tipo de cosas, uno llega a la conclusión de decir, Señor, gracias porque sos bueno, gracias porque sos sabio y gracias porque sos fiel, porque no me das de más ni me das de menos, no me das antes ni me das después, me das siempre lo que necesito en el momento justo, de maneras que yo no busqué, de maneras que yo no diseñé, hasta quizás no había sido ni fiel en pedírselo. Ahora, esa es mi experiencia. Si en esta mañana yo te diera el micrófono, vos podrías contar la tuya. Y quizás no tengas una experiencia para contar. ¿Sabes por qué? Porque quizás no estás pudiendo disfrutar en medio de un contexto económico tan complicado que todos vivimos, lo que puede llegar a ser una verdadera libertad financiera. Por eso la palabra clave en esta cuestión está en el deseo. ¿Cuál es el deseo y cuál es el anhelo que vos tenés frente a las cosas materiales, frente al dinero que es un mal necesario que todos necesitamos para poder vivir? Te vuelvo a repetir, no te lo comparto como alguien que lo tenga superado. Es la batalla de todos los días que vos y yo tenemos que entender y comprender que si no tenemos el deseo correcto, el amor al dinero muchas veces a vos y a mí nos puede desenfocar. Por eso, ojo de no ser de aquellos que quieren enriquecerse. En segundo lugar, dice la parte B, aquellos que quieren enriquecerse caen en tentación y el lazo y en muchos deseos necios y dañosos. Yo anotaba ahí, no solamente el dinero te desenfoca, sino que en segundo lugar, dice la palabra de Dios, y lo podemos transmitir de esta manera, no solamente el dinero te desenfoca, cuando vos entablás una relación amorosa con el dinero, eso que vos tenés en tu mente, eso que vos tenés en tu corazón, en un momento determinado se cristaliza en una acción. ¿Ok? Entonces yo notaba, el amor al dinero te desenfoca. Y ya la verdad bíblica no pasa a ser lo fundamental en la vida. La verdad de la billetera es lo fundamental en la vida. Y cuando la verdad es la billetera, los problemas se acrecientan. Ahora, no solamente el amor al dinero te desenfoca, sino que yo anotaba que el amor al dinero te desprotege. ¿Por qué? Porque dice que quedás expuesto, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos. La Reina Valera usa algunas palabras distintas. Pero la idea, ¿sabes cuál es? Que te deja vulnerable a diferentes situaciones que la vida cotidiana que nos toca vivir muchas veces nos presenta. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo diciéndole aquellas verdades que él tiene que tener en cuenta en su vida y en su ministerio que nosotros la tenemos hoy para nuestras vidas. Y claro, cada uno de nosotros tenemos una condición económica muy particular, quizás muy dispar, quizás vos estás en este lugar y decís, bueno, me querés hablar de libertad financiera, vos no sabés lo que financieramente yo estoy pasando. Y yo quizás no lo sé, pero Dios sí lo sabe. El tema es que muchas veces por ayudar al Señor e intentar darle una mano, nos terminamos sumergiendo en situaciones necias que terminan siendo dañosas. Y no nos damos cuenta que estamos actuando en contra de lo que es una solución. O mejor dicho, estamos actuando como entendemos que humanamente tenemos que actuar. Sin embargo, como hijos de Dios no estamos para actuar humanamente en las situaciones, estamos para intentar actuar espiritualmente.
Cuando nosotros no entendemos esto, es como que damos un paso fuera de la voluntad de Dios. Y ese paso que vos das fuera de la voluntad de Dios te lleva a dar un segundo paso fuera de la voluntad de Dios. Y ese segundo paso se transforma en un tercero y cuando te das cuenta estás muy lejos del camino que Dios había transitado para tu vida. Ahora, ¿sabés qué significa eso? Dios te promete cuidado, seguridad, bendición cuando vos transitas por su camino, cuando vos sos obediente. Cuando vos te tomás un camino alternativo, Dios no promete ahí bendición. Dios no te va a dar seguridad en ese lugar. Porque vos has decidido independizarte de lo que Dios quería. Por eso el amor al dinero entre nosotros es un tema controversial. Porque todos lo necesitamos, pero la Biblia dice, bueno, no te enamores del dinero. El dinero es peligroso, te desenfoca, pero te deja desprotegido. Y vos estás en este lugar viviendo una vida quizás miserable, no entendiendo de qué manera podés solucionar las cosas, expuesto a todo tipo de tentación y lazo que el enemigo utiliza para tenerte cautivo. Y estás con un deseo de hacer cosas para Dios, pero te sentís con las manos atadas. ¿Por qué? Porque estás cautivo. El enemigo te ha logrado llevar por el lugar que él quería. ¿Y todo con qué comienza? Con un deseo. La palabra clave de esto tiene que ver con decisión. Porque claro, el deseo en un momento se cristaliza en una decisión. Pensaba en algunos momentos bíblicos que tienen que ver con esto que el enemigo utiliza para llamar nuestra atención. Y la Biblia por un lado nos dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el mundo es pasajero. Hay que cuidarse de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Muchas veces el hecho de uno querer enriquecerse tiene que ver con una cuestión egoísta, una cuestión que tiene que ver con el orgullo y la satisfacción personal de querer mostrar ser algo que Dios no quiere que muestres que seas. El otro día un amigo me lo mencionaba digámosle de alguna manera en orden de chiste. De cómo a veces los pastores en Miami, Estados Unidos, van haciendo vivos, yo no sé ni sé cómo se llama, ¿no? Vivos o algo por el estilo, de la Ferrari que le regaló el Señor. Yo no me subiría a ese auto por la duda que le caiga un rayo. Animando a las ovejas a decir, hermanos, sigan con su diezmo porque Dios me sigue bendiciendo. Una herejía total. Total. Por eso es un tema muy delicado, porque hay muchos que lucran con esto. Y por eso te decía, no estamos practicando ni predicando la prosperidad. Sí estamos levantando en alto el hecho de que Dios, a ese que le cantamos cosas tan lindas, hoy día sigue siendo fiel en medio de todas las circunstancias difíciles, económicas que en este país, en esta sociedad nos tocan vivir. Y a pesar de que el país esté en crisis y que tenemos que orar por nuestros gobernantes para que Dios les dé luz, por favor, querido hermano, no entables una relación amorosa con el dinero. Hay renuncias en la vida que tenemos que hacer de manera continua y constante, entendiendo que el dinero te desenfoca, pero también que te desprotege, te deja expuesto en medio de una situación no sencilla. Por eso dice, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos. Eso es lo que muchas veces sucede en nuestra vida. Teníamos un día un deseo, pero ese deseo se transformó en una decisión. Pensaba en el Antiguo Testamento la historia de Acán, ¿no? Y dice que Dios había establecido que no tomen nada del lugar que fueron a conquistar. Y dice que los que conocen la historia más o menos saben de lo que hablamos ahí en el libro de Josué, capítulo 8. Que Dios se enoja con el pueblo y dice, bueno, Josué, hay alguien que tomó lo que yo dije que no tenía que tomar. Y empezaron a hacer quizás advertencias y Acán se cayó la boca. Hasta que llegó un momento deliberado en donde Dios sacó a la luz cuál era la tribu, cuál era la familia y cuál era la persona. Y cuando lo confronta, ¿qué es lo que dice? Cuando yo lo vi, listo,
Dice, lo vi y lo tomé. Luego lo escondí. ¿Sabés qué fue lo que pasó? Abrió la puerta a algo que no se lo tenía que abrir. Transgredió un límite que Dios había establecido. ¿Cuál fue la consecuencia para ese hombre? Murió él, su familia y todo absolutamente lo que tenía. ¿Sabés por qué? No se dio cuenta que estaba cayendo en tentación y en lazo y en cuestiones necias y dañosas que para nada iban a edificar la vida. Ahora, ¿cuáles son las cuestiones de tentación, lazo, necias y dañosas en las que estás involucrado? Yo pensaba, no lo voy a hacer para no quemar a ninguno, ¿no? Vieron que está de moda, no me quemé. Pero muchos de ustedes, cuando han conocido al Señor Jesucristo, vinieron con la vida económica destruida. Vinieron en la lona económicamente, endeudados por 3 generaciones, con tarjeta de crédito de todo color, de todo tamaño y de todo tipo de fondo, con cualquier cantidad de trabajo formal e informal para tratar de corregir cosas. Ahora, llega un momento en donde, querido hermano, hay que dar pasos. El otro día hablaba con un hermano que a mí me puso contento, un motivo de quizás de gratitud al Señor. Dejé esto para poder estar más acá. ¿Sabés qué es? Es ir soltando aquellas cosas que muchas veces nos enlazan. Dejar esto, ¿sabés qué significa? Tener menos dinero en el bolsillo. Y vos decís, no, pará, Horacio, vos no estás entendiendo. Estamos en Argentina en una crisis marca cañón. ¿Cómo que vas a tener menos dinero en el bolsillo? Querido hermano, hay veces que es necesario, porque termina siendo un lazo que el enemigo utiliza para no permitirnos tener la libertad de acción que Dios quiere que tengamos. Por eso el amor al dinero es algo muy peligroso. Y yo anotaba, te desenfoca, te desprotege, pero anotaba en un tercer lugar, es algo que te descalifica. Tengo ahí unas fotitos, si las puede mostrar Debbie. Lo leí esta semana leo el diario, para que sepan, leo el diario, leo un poco más el olé, pero a veces el diario lo leo también. Este es un jugador de la NBA, no lo voy a mencionar, Dallon West. Jugó con LeBron James. En los Cleveland, ya son muchas palabras, ¿viste? One way, can day, bueno. Estaba en la parte allá arriba de su carrera. Tenía absolutamente todo lo que podría aspirar a tener una persona. Ahora, fíjate, ahí estaba en la cúspide de su carrera. Otra foto. Ahí lo muestran con LeBron James. Y así es como está hoy. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Un día tuvo un deseo. El deseo se transformó en una decisión. La palabra clave tiene que ver con decadencia. Hoy día no puede mantenerse en pie. Lo metieron preso y está internado con un tratamiento muy particular porque están intentando salvarle la vida. Ahora, ¿cómo empezó todo? Empezó todo con un deseo fuera de lugar, que lo llevó a hacer cosas tristes y terribles en la vida. Ahora, querido hermano, muchas veces hoy día vos y yo estamos expuestos de la misma manera que este hombre. Quizás no hemos tenido la fama ni hemos sido multimillonarios como él lo ha sido, pero sí muchas veces en ese tiempo que nos toca vivir hemos hecho que un deseo se transforme en una decisión y esa decisión no guiada por el Señor termine trayendo decadencia a la vida.
y estamos en ruina. Cuando vos hablás ahí, cuando vos ves el texto bíblico, en la Reina Valera habla, se hunde a los hombres en ruina y destrucción, dice literalmente la Reina Valera versión 60. La idea, ¿sabés con qué tiene que ver? Tiene que ver con la imagen de transmitir lo que transmite este hombre, pérdida. Ahora, vos fijate qué loco, porque el versículo arranca diciendo, los que quieren enriquecerse. ¿Enriquecerse qué sería? Obtener más que, más ganancia. Ahora, lo que la Biblia dice, podemos pasar al texto, Debbie, lo que la Biblia dice es que aquellos que quieren enriquecerse terminan en ruina y en perdición. ¿Sabes cuál es la idea? Aquellos que quieren tener más, ¿sabes qué terminan consiguiendo? Tener menos. En el medio, ¿qué fue lo que pasó? Se le fue la vida de las manos. Y querido hermano, lo más valioso que tenemos es nuestra vida. Lo más valioso que tenemos es nuestra familia. Lo más valioso que tenemos no son cosas materiales. Las cosas materiales son efímeras, son cosas pasajeras. Lo que cuenta es lo espiritual. Omar Pelliza siempre dice, somos siervos de Dios que trabajamos para cubrir los gastos. Pero en todo momento y en todo lugar seguimos siendo siervos de Dios. Y esa es una condición, querido hermano y querida hermana, que vos y yo no podemos perder. Porque si nosotros no entendemos lo peligroso que es el dinero, vamos a entrar en una escalera descendente en la vida. Porque el amor al dinero nos desenfoca, el amor al dinero nos desprotege, nos deja expuestos a merced del enemigo. Pero el amor al dinero nos descalifica. Y tenemos esas fotos, ¿no? Podríamos haber hecho muchas cosas para Dios. Sin embargo, terminamos siendo personas con muchas cosas materiales, que tristemente no hemos entendido que en la eternidad lo material no va a estar. Y lo que va a trascender es lo espiritual. Con esto no es una invitación a vivir de una manera miserable, sino de envolver al texto bíblico y entender que teniendo sustento y abrigo, las cosas básicas que necesitamos para vivir, tenemos que estar satisfechos en Dios, porque Él es el que nos provee de absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Más adelante va a decir, Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos, por eso nos bendice. Y le da semilla al que siembra. ¿Sabes por qué? Porque quiere que aumente su capacidad de sembrar. Es loquísimo eso. Pero ¿sabes qué es lo más loco? Que tenemos un Dios tan grande que quiere obrar en personas tan comunes como vos y como yo. Que quieren que entendamos que el dinero es un bien pasajero, para que su nombre sea glorificado, para que el reino sea expandido y para que vos y yo no nos dejemos enlazar con cosas que no nos convienen. Por eso démosle el valor al dinero en la mente y en el corazón que éste tiene que tener. Porque dice, bueno, el versículo que sigue, el 11, Debbie, porfa, mas tú, hombre, oh hombre de Dios, ¿qué es lo que le dice? Huye. Tenés que escaparte. Y quizás esta mañana sea una mañana buena para que vos y yo, si sentís que estás esclavo, si sentís que no estás prolijo, si sentís que no estás bien, la Biblia te invita a que puedas huir. ¿Qué significa huir? La cuestión intelectual, ir al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y pedirle perdón al Señor porque quizás hace un tiempo empezaste a tener una relación amorosa con el dinero que no es correcta. No tiene que ver con cuánto dinero tenés, tiene que ver con el lugar que el dinero ocupa en tu mente y ocupa en tu corazón. Y en segundo lugar, no solamente ir al trono de gracia a alcanzar oportuno socorro. En segundo lugar, acercarte a alguna persona que te pueda ayudar a rearmar la vida.
y a decir, bueno, ¿de qué manera puedo volver? Porque en esta mañana me di cuenta que estoy lejos y que necesito volver al camino correcto, en donde pueda realmente estar satisfecho con aquellas cosas que Dios en su tiempo, a su forma y a su manera me quiere dar. Para que el dinero en nosotros pueda hacer algo que podamos utilizar sabiamente para que el nombre de Dios en nosotros sea glorificado. En la semana estuve en la empresa Pimpollo, ¿se acuerdan que estuvieron en diciembre acá? Y por un lado yo pedirles que estén orando por ellos, pero el dueño me decía, mirá Horacio, dice, te digo la verdad, si hablamos económicamente yo estoy hecho ya. Con el circo que tengo, la semana que viene van a abrir en Quilmes la sucursal número 29. Yo le digo, tan cerquita de Tierra Santa, te fuiste a desviar con las cosas de este mundo, ¿no? Pero algo que me impactó, que me decía, esto no lo hacemos por dinero. Tiene que ver con el hecho de que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Dice, porque si fuera por la cuestión de dinero, yo ya estoy listo. ¿Sabés qué significa abrir una nueva sucursal? Más gente. ¿Sabés qué significa más gente? Más problemas. ¿Sabés qué significa más problemas? Más impuestos. Un montón de cosas. Pero entiendo que el Señor nos está pidiendo que hagamos esto. ¿Por qué? En primer lugar, honrarle a Él. En segundo lugar, darle trabajo a gente del pueblo de Dios. En tercer lugar, apoyar la obra misionera en diferentes lugares del mundo. En cuarto lugar, buscar comedores para chicos de la zona, a los que podamos bendecir con alimentos. ¿Con qué tiene que ver? Con hacer las cosas para que el nombre de Dios sea honrado y sea glorificado. Y en cuanto a eso, te tenés que sacar el sombrero. Estamos soñando con 5 en Berazategui. 5 locales. No mordemos, aclaro, porque si acá el gordo ya está mordiendo algo, no mordemos nada, solamente le dije, si logramos abrir negocio en Berazategui, podremos tirar a qué misionero ayudar, vamos para adelante. Así que estamos en el proceso de buscar locales. Así que si conseguís una esquina, avísame y vamos a hacer la tratativa. Pero ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con poder bendecir. No te olvides, Dios le da semilla al que siembra. Y aquel que siembra es el que ha entendido que el dinero es peligroso y que muchas de las cosas que nosotros hacemos o emprendemos tienen que ver con muchas veces tener más. Pero tristemente muchas veces no es para bendecir, sino tiene que ver con un bienestar personal. Ojalá, queridos hermanos, que Dios nos libre de tener ese pensamiento y de tener esa conducta. Y ser reconocido como una iglesia de personas comunes y corrientes que desean honrar a Dios con las cosas que tenemos, con las cosas que hacemos, con las cosas que pensamos y que planeamos. Entendiendo que el Señor es el dador de todas las cosas y todas las cosas que Él nos da, no las da para que las disfrutemos. Y yo no sé qué es lo que te pasa, pero cuando tenés la posibilidad de bendecir a alguien con lo que Dios te dio, se cumple lo que el versículo dice, porque Dios te lo da para eso, para disfrutar de poder bendecir la vida de otras personas. Claro, la sociedad te dice todo lo contrario, disfrutala vos. Dios en su palabra te dice, yo te doy para bendecir. Ojalá que nos dé sabiduría y gracia para entender qué decisiones en esta mañana tenemos que tomar. Y si te encontrás cautivo por el lazo del enemigo, entender que en el trono de gracia está el oportuno socorro para poder liberarte de ese lazo
y que no termines descalificado, como veíamos en las fotos, sino que puedas ser una persona que pueda disfrutar de tener libertad financiera, no porque tengas mucho, sino porque vivas satisfecho. Ese es el estándar de vida que Dios pensó para vos y pensó para mí. Y es el que tenemos que intentar vivir y defender cada día para que su nombre en nosotros pueda ser honrado y pueda ser glorificado. Vamos a orar para terminar con este tiempo. Y sería bueno que en el lugar donde estás puedas pensar, puedas meditar, puedas orar y puedas entender que Dios sigue teniendo planes con vos y que a pesar de que económicamente haya cosas que son complicadas, en Dios podemos encontrar la solución. Y en personas que están acá entre nosotros, el compañero, la ayuda oportuna para poder asistirte, acompañarte, para que puedas vivir satisfecho con las cosas que Dios promete. Por eso recordá, el amor al dinero te desenfoca, te desprotege, pero te descalifica. Ese es lo que Pablo le decía a Timoteo y ojalá que sea real en tu vida y sea real en mi vida. Señor amado, queremos darte gracias por esta mañana, por poder compartir este tiempo y queremos rogarte que tu Espíritu Santo pueda tomar el control absoluto en este tiempo para que podamos pensar y reflexionar si quizás en nosotros no hay algo de esto de lo cual nos tenemos que cuidar. Sabemos que potencialmente para vos podemos hacer muchas cosas, pero también sabemos que el enemigo a veces nos quiere enlazar porque quiere que terminemos dando pena, como veíamos en la imagen de este jugador, que teniéndolo todo terminó con nada, porque lo que un día es un deseo, otro día es una decisión, otro día termina en decadencia. Y eso es algo que no queremos para la vida personal de cada uno de nosotros, pero para ninguno de los presentes. Vos conocés la mente, el corazón, la billetera, la cuenta bancaria de cada uno. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser sinceros y a poder buscar tu auxilio en esta mañana, para que realmente tu nombre pueda ser honrado y pueda ser glorificado, y que no le demos lugar al enemigo, haciéndonos vivir una cultura financiera equivocada. Gracias porque en tu palabra encontramos el aliento. Ayúdanos a obedecerla con nuestra mente y con nuestro corazón, y que el resultado de las decisiones que tomemos pueda servirnos para que tu nombre en esta mañana pueda ser honrado, bendecido, reconocido, pero por sobre todas las cosas glorificado. Te amamos porque nos amaste primero. En Cristo Jesús. Amén.